semana pasada, si estabas aquí la semana pasada, vimos un mensaje que para mí es lo que Dios estaba hablando, un mensaje muy importante, un mensaje que nos confronta estar pensando en lo que Dios quiere más en nuestras vidas. Y lo que vimos es lo que el Señor está buscando que se manifiesta en nuestras vidas. Es el fruto del amor. Pablo enseñó a la iglesia en Corintios que nosotros tenemos que examinar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar viendo si nosotros estamos manifestando lo que Dios está buscando. Y va más allá que los dones. Y eso es lo que vimos, que muchos en el día que van a estar delante del Señor van a clamar a Jesús: Señor, Señor. No hemos profetizado, no hemos echado fuera demonios o hicimos milagros. Y él estaba hablando de los dones que Dios ha depositado, que Dios nos da los dones según el Espíritu Santo, según y conforme a su voluntad. Y lo que tenemos que tener cuidado es que no estamos confundidos, que los dones que están operando a través de nosotros, que eso no es lo que Dios está buscando. Claro, Dios quiere usar a nosotros con los dones, por eso nos ha dado los dones. Pero lo que Dios está buscando más que nada es el fruto. ¿Y el fruto qué es? ¿Quién recuerda? O les pedí la semana pasada. No recuerdo qué es el fruto que Dios está buscando. En una sola palabra: es amor. Habla fuerte. Si tiene la respuesta, ayúdanos. Habla fuerte. ¿Qué es lo que Dios está buscando? El fruto del Espíritu es amor. Cuando Pablo está enseñando sobre los dones en 1 Corintios capítulo 12, él dice: pero les voy a enseñar un camino, una manera más excelente. Es cuando entramos en 1 Corintios capítulo 13. ¿Y cómo es amor? 1 Corintios 13, verso 4, dice la palabra que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese amor es el amor que Dios nos ha mostrado. La razón y la única razón que estamos aquí, que podemos estar aquí, es porque Él nos amó primero. Y mire cómo Dios nos ama. ¿Cuántos pueden testificar? ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno contigo? Amén. Que Dios ha sido misericordioso. Que Dios ha sido paciente. Que Dios te ha dado su bondad. Si esto es lo que Dios nos ha dado, es lo que Dios está esperando de nosotros. Ahora, ustedes recuerden, y vamos ahora a Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 22, vino algunos religiosos, como probando a Jesús. Llegaron a Jesús con preguntas. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, verso 15. Mire lo que dice. Dice: entonces se fueron los fariseos
y consultaran cómo sorprenderle en alguna palabra. Ellos están intentando, los más religiosos de los tiempos de Jesús, están intentando de atrapar a Jesús con sus propias palabras, con sus propias enseñanzas. Lo que están intentando es exponer a Jesús, que Él está enseñando cosas falsas, que Él está engañando a la gente, porque ellos sintieron que Él estaba ganando la influencia sobre el pueblo. Entonces ellos llegan a Jesús con preguntas, intentando de atrapar a Jesús. Y hicieron varias preguntas, pero lo que vamos a ver, vamos a brincar hasta el verso 34, cuando dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos con su pregunta, se juntaron a una. Y uno de ellos, uno de los fariseos, uno de los más religiosos, que era intérprete de la ley. Ahora esa ley habla de la ley de Moisés, la ley del antiguo pacto. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a Jesús por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mira, ellos, cuando están haciendo esa pregunta, piensan que le van a atrapar. Que como Jesús, como ellos están negando quién era, ellos están viendo su cuerpo que tenía 33 años, un joven, hijo de José, carpintero, como ellos están viendo con sus ojos naturales y no están pensando que él, que no fuera educado como ellos, tendría la respuesta correcta. Probándole dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y sabemos la respuesta. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Cuando preguntaron a Jesús, ¿qué es el mandamiento más importante? ¿Qué es la respuesta que dio Jesús? El amor. Es el mandamiento que tenemos que cumplir, es el amor. Y yo le dije la semana pasada que el fruto que Dios está buscando es el amor. Ahora, el fruto es nuestro comportamiento, es cómo estamos tratando a los demás. Pero primeramente Jesús, usando el Antiguo Testamento, dice que lo más importante es cómo amamos a Dios. Y no tenemos tiempo hoy, pero Juan, cuando está respondiendo eso, porque Juan también es el discípulo que tiene la revelación, que no solamente Dios nos ama, pero Juan dice que Dios es amor. Amén. Amén. Y cuando Juan está enseñando en su carta, primera de Juan, él dice que es imposible amar a Dios, quien es invisible, Dios que no puedes ver, sin amar a tu hermano, sin amar a tu prójimo. Entonces, cuando hablamos de todo el Antiguo Testamento, Jesús está diciendo que sobre todas las cosas, todas las leyes, y contaron 613 leyes en el Antiguo Testamento, pero Jesús dice, esos dos mandamientos son los más importantes, que amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y mente, y también que amamos a ¿quién? A prójimo. Ahora, si están aquí la próxima semana, yo quiero enfocar en cómo podemos amar a Dios y cómo podemos desarrollar el fruto de amor en cuestión de nuestra relación con Dios.
Y en una manera u otra yo creo que es más difícil porque lo que dice Juan, Dios es invisible, no puedes ver a Dios. Y yo creo que cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, cuando entramos a su presencia, que nuestro cuerpo sí podemos sentir la presencia de Dios, pero no siempre. Y entonces necesitamos platicar de eso la próxima semana, pero hoy, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo en una manera tangible? Entonces vamos al Evangelio de Lucas. Porque aquí en Mateo fue un fariseo que preguntó a Jesús qué es el mandamiento más importante. Pero mira, si vamos a Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, y vamos a ver desde el verso 25 y adelante. Dice Lucas 10, 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, y mira, Lucas también dice, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, ¿cuántos aquí creen que esa es una pregunta importante? Sí. Es la misma pregunta que el joven que fue a Jesús preguntando, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y cuando Jesús responde a él que una cosa te falta. ¿Recuerdas el rico que fue buscando a Jesús? En Lucas es la segunda vez, es la primera vez, pero 2 veces que puedes encontrar esa pregunta. Que alguien llega con Jesús preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser heredero de la vida eterna? Y muchas veces, y sé que estamos cerrando el año 2025, estamos pensando en 2026. Pero la Biblia, y entiendo que estamos haciendo planes, estamos haciendo las metas, los propósitos para el siguiente año, qué es lo que queremos lograr, en qué vamos a estar enfocados, qué queremos ver que manifiesta en nuestra vida en el siguiente año o en la siguiente etapa que estamos logrando. Pero por un momento necesitamos todos recordar que ninguno de nosotros tenemos la promesa de mañana. La Biblia dice, la Biblia enseña que esta vida, que sea 70, 80, 100 años o menos, comparando esta vida con la eternidad, es como vapor que parece y desaparece. Prácticamente es un instante. Vivimos esta vida buscando pues la promesa de Estados Unidos, mi tierra, es la búsqueda ¿de qué? De la felicidad. Y muchas veces lo que estamos buscando, felicidad, es algo temporal, es algo totalmente basado en lo que me agrada, lo que quiero. Y no estamos pensando en algo más allá. No estamos pensando en la eternidad. No estamos pensando, a veces ni en mañana. Estamos solamente pensando en lo que quiero en este momento para estar feliz. Pero al menos esto, intérprete de la ley, estaba pensando en la eternidad. Y yo creo que necesitamos todos
No solamente estar pensando en el siguiente año y cuáles serán los propósitos de las metas y qué vamos a cumplir y qué queremos que manifiesta. Más importante que eso, que nosotros estamos pensando en la vida eterna. ¿Qué va a pasar cuando ya no sirve este cuerpo? ¿Qué va a pasar cuando muero? ¿Qué va a pasar para toda la eternidad? Y la respuesta que la mayoría hoy en día quieren dar es que no pasa nada. Vamos a cerrar los ojos y ya cesamos de existir. Ya no hay conciencia. Y si tú lo puedes creer, que toda esta vida que estamos viviendo y toda la historia y todo termina ahí, pues de mi punto de vista, mi pregunta será, ¿de qué sirve todo esto? Y por eso la mayoría de la gente dice, no, pues voy a comer y voy a beber y voy a disfrutar la vida, voy a hacer lo que es agradable en el momento. ¿Por qué? Porque después no hay nada. Pero en Eclesiastés, el predicador, Salomón, yo creo que en su vejez, cuando ya está volviendo en sí, él estaba pensando sobre toda su vida, él comienza a decir que la eternidad Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay algo dentro de nosotros que nosotros estamos conscientes que esta vida no es todo lo que existe. Y nosotros, en lugar de estar solamente pensando en 2026, ¿por qué no comenzamos a pensar en la vida eterna? Muchas veces yo he escuchado que los judíos hoy en día no piensan que hay vida eterna. Ellos no tienen el mismo concepto, muchos, algunos sí, pero muchos no tienen el mismo concepto hoy de que después de esa vida que vamos al cielo o vamos al infierno. ¿Y por qué? Probablemente a través de su historia han sufrido tanto que hoy en día la mayoría de los judíos, los de Israel, son agnósticos o ateos, o no creen que es posible conocer a Dios. Pero este hombre, intérprete de la ley, fue delante de Jesús preguntando, ¿qué cosa tengo que hacer para recibir ser heredero de la vida eterna? Eso me dice que entre ellos, y probablemente era de los fariseos, porque había dos como sectas, los fariseos y saduceos. Los saduceos no creyeron en la resurrección. Entonces ellos tal vez son los que existen más que hoy que nada, que no creen en la vida eterna. Que esta vida es todo lo que tenemos, pero él está de la secta de los fariseos y él está pensando, ¿qué tengo que hacer? Y mira la respuesta. Eso es como si conocen la cultura de los judíos. Jesús responde a una pregunta ¿con qué? No con una respuesta, sino con otra pregunta, ¿no? Mira lo que dice. Y Jesús le dijo, verso 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dame un momento para hablar de eso, para comentar sobre eso. Jesús siendo el Hijo de Dios, y ahora nosotros entendemos quién era Jesús, que es el verbo, es la palabra, era Dios en carne, y Él tendrá la mejor respuesta, ¿sí o no? Sí.
Porque cuando preguntaron a Jesús en Mateo, Él da la respuesta: amarás al Señor y amarás al prójimo. Pero en este caso, Jesús no le da la respuesta. Pregunta a Él cómo tú lees la palabra. Y para mí esto enseña algo tan importante. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tu Biblia está cerrada, cubierta con polvo porque no lo usas, ¿cómo crees que Dios te va a hablar? Yo siempre he dicho que la manera principal, la primera manera que Dios quiere hablar con nosotros es por medio de su palabra. Y hoy, pues mi intento es compartir la palabra que estoy predicando, estoy compartiendo, estoy declarando la palabra de Dios. Pero amigo, eso no es suficiente. Si tienes preguntas, si tienes dudas que si Dios existe, si Dios es real, si Dios todavía sigue haciendo lo que dice su palabra, te hago un reto. En 2026, abre la Biblia. Reta a Dios: Dios, si tú existes, háblame por medio de tu palabra. Porque en este caso Jesús no le da la respuesta. Dice: ¿y tú? ¿Cómo ves? ¿Qué ves? ¿Cómo lees? Y él respondiendo, verso 27, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira su respuesta. ¿No es la misma respuesta que Jesús da cuando preguntaron a él que era el mandamiento más importante? ¿Y cómo supo? Es porque la Biblia, la palabra de Dios, es viva. Dios habla, el Espíritu de Dios habla por medio de su palabra. La pregunta es si nosotros tenemos oído para escuchar. Si nosotros estamos inclinando nuestro oído, si nosotros estamos buscando escuchar y conocer la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Él tenía la respuesta correcta, pero mire lo que dice, verso 28. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y ¿qué? Vivirás. Recuerda su respuesta: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús dice: haz esto y vivirás. ¿Qué? Amas a tu Dios y amas a tu prójimo. Entonces, hasta ahora estamos bien. Hasta el intérprete, fariseo, está bien. Tiene la respuesta correcta. Pero mire lo que dice verso 29. Y eso es algo que me gusta, que me encanta del Evangelio de Lucas. Que Lucas nos da comentarios. Y mire lo que Lucas dice, verso 29. Pero él, el fariseo, queriendo, ¿qué dice? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? No pregunta quién es Dios. Y no pregunta cómo amo a Dios, porque él, en su autojusticia, piensa que por medio de la ley
que Él es experto hasta que dio la respuesta correcta de todos los 613 mandamientos. Aún Jesús está de acuerdo que su respuesta, ¿qué son los mandamientos más importantes? Tiene la razón. Él está pensando que puede justificar porque tiene la respuesta correcta. Pero ¿qué quiere hacer? Justificar a sí mismo. Estoy bien. Entonces ya no hay más que tengo que hacer. Estoy bien. Y yo creo que esto hoy es el engaño de nuestra generación en la iglesia. Que no hay más que tienes que hacer. Por la gracia, por el amor, ya estamos bien. Recíbelo y no hay más. Y nosotros queremos justificar a nosotros mismos. Pero mire lo que Jesús responde a su pregunta: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Esto me dice que este hombre era judío de Israel y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Paramos por un momento. ¿Quién cayó en manos del ladrón? Uno de los de Israel, un judío. Y el sacerdote, ¿quién es? Según la ley y según el Antiguo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? Son los que son los representantes, los ministros del templo, que están delante de Dios y los seres humanos, los hombres. Ellos están ahí para ayudar a la gente a conocer la ley, para ayudar a la gente a cumplir la ley. Ellos están ahí para ministrar. ¿Y qué hace el sacerdote? Viendo su hermano medio muerto en la calle, ¿qué hace? Pasó de largo. Ignoró su condición, ignoró lo que pasó en su vida, guarda la distancia y no le ayuda. Y después dice un levita. Mira, según la ley de Moisés, los sacerdotes también son del tribu de Leví. Pero los sacerdotes tienen que ser descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Específicamente de la familia de Moisés, su hermano Aarón. Pero los levitas de toda el tribu, ellos son encargados del ministerio. Si estamos pensando hoy en día, ¿serán como el sacerdote, será como el pastor encargado del ministerio? Y los levitas son los ministros, líderes de alabanza, maestros de escuela dominical, lo que sea, en nuestros términos del día de hoy. Son los ministros, los que están identificados con la responsabilidad de ayudar y mostrar quién es Dios, sirviendo. ¿Qué quiere decir ministro? Servidor. Los ministros son siervos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el levita? Igual como el sacerdote, ignoraba la necesidad de él que estaba herido, medio muerto.
Ellos juzgaron que mi tiempo, mi tesoro, lo que yo puedo ofrecer, esa persona que está ahí no merece lo que tengo. Pero viene después, mira lo que dice, verso 33. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir, sacó 2 denarios, una cantidad de dinero, y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús hace otra pregunta: ¿quién pues de estos 3, del sacerdote, del levita o samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete, el fariseo, el experto de la ley, dijo: el que usó de misericordia con él. Ahora, esto yo creo que es una parábola, una historia que hemos escuchado varias veces, ¿verdad? No hay nada nuevo aquí. Solamente lo menciono hoy para enseñar a nosotros qué es amor. ¿Y quién merece ser amado? El samaritano es una persona que los judíos aborrecieron. Ellos juzgaron a ellos como fueran de la sangre de Israel, pero Israel que se fue en idolatría y que rechazaron a Dios por muchos años, fueron mezclados con otras razas, otras naciones, en contra de la ley. Entonces los judíos, como los fariseos, ellos vienen los samaritanos, pensaron que ellos jamás calificaron para la vida eterna. La opinión de los samaritanos era que son pecadores, destruidos de la justicia de Dios. Ellos no merecen nada. De hecho, era costumbre que los judíos que tenían que viajar, Samaria era una ciudad en medio de Israel, porque era capital. Cuando fue dividido Israel en 2 reinos, Samaria era capital de Israel. Jerusalén era capital del reino de David y de Salomón, pero cuando fue dividido después de Salomón. Y ahí es donde Jezabel y Acab y todos los reyes como que fueran de los malos. Pues había muchos también de Judea también, pero que rechazaron la ley, mezclaron la religión, la ley que Dios le dio a través de Moisés, con idolatría y con tantas cosas. Los fariseos, los que pensaron que eran justos conforme la ley, juzgaron y rechazaron a los de Samaria. Y esto te prometo que cuando Jesús está hablando del samaritano, ellos están diciendo, pues, un samaritano, ¿qué me puede enseñar? Los judíos odiaban, aborrecieron tanto Samaria. Cuando estaban viajando, era su costumbre ir kilómetros, muchos kilómetros alrededor de la Samaria en vez de viajar a través. Por eso cuando Jesús dijo, es necesario que paso por Samaria, que sus discípulos se sorprendieran. Recuerden cuando Jesús estaba al lado del pozo y estaba hablando con esa mujer samaritana en Juan capítulo 4.
Esto fue algo fuera de lo común para los judíos, porque los judíos rechazaron, pensaron que los samaritanos son inmundos. Los samaritanos no son dignos de escuchar el evangelio. Pero Jesús, cuando está enseñando quién es mi prójimo, el prójimo es la persona que le importa qué está pasando en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos entender, porque la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para recibir, ser heredero de la vida eterna? Tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Es la persona que ha caído, herido, lastimado en las manos del ladrón. ¿Quién es el ladrón? Jesús dijo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y nosotros tenemos que ser sensibles al sufrimiento, las consecuencias. Podemos juzgarlos, pues son consecuencias de sus malas acciones, son consecuencias de su pecado. Hermanos, fueron engañados, fueron como el blanco que el león rugiente que anda, ¿a quién puede devorar? Estaba buscando para matar. El ladrón que viene a robar y destruir, cayeron en manos del ladrón. Y el que quiere amar a su prójimo tiene la responsabilidad. Mira, quiero que veamos lo que hizo el samaritano. Verso 33 dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Estas son las cosas que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida. Si queremos amar al prójimo como Jesús nos llama a amar, uno, tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Quién está en tu camino? ¿Quién está alrededor de ti? Herido, sufriendo, pagando consecuencias de su pecado. Escúchame bien, no le juzgues. Ten misericordia. No oras. Mira, Dios, has visto su pecado, destrúyelo. Yo he escuchado gente orando así. Como el Antiguo Testamento, como los Salmos dice a veces, destruye nuestros enemigos, mata a sus hijos, cosas así como dice, como está escrito en el Antiguo Testamento. Esto no debe ser nuestra actitud. Hoy en día, Jesús dice, ama, no solamente el prójimo, Jesús dijo, ¿a quién? Ama tu enemigo. Ora por ellos. Bendícelo. Muchas veces justificando a nosotros mismos, estamos condenando a todos. No van a escuchar el evangelio, no van a recibir el amor de Cristo, no van a tener un encuentro con Dios. Nosotros evitando de cumplir con el mandamiento, amar a ellos. ¿Y qué es la cosa más amorosa que podemos hacer? Ayudarles a conocer a Cristo. Porque Cristo es el sanador, Cristo es el
Salvador, Cristo es el libertador, Cristo es, Él es todo lo que necesitamos. Pero si estamos juzgando y no estamos viendo que esa persona merece el Evangelio, las buenas nuevas, merece el amor, perdón, paciencia de Dios, si nosotros estamos juzgando a los demás. Y yo estaba escuchando el apóstol Darío esta semana, subió una enseñanza rompiendo paradigmas del Evangelio. Y usó el ejemplo de Pedro en Hechos capítulo 10, cuando tiene esa visión de todos los animales inmundos, según la ley, que nunca, jamás un judío va a tocar, mucho menos comer. Pero está bajando estos animales y una voz dice, matad y comed. Y Pedro está viendo la visión, Pedro dice, nunca jamás voy a tomar o comer o matar o tocar estos animales inmundos. ¿Por qué? Era un buen judío. Vivió su vida conforme la ley. Pero ¿qué responde la voz? Dios dice, lo que Dios limpió, no lo llamas tú inmundo, común. Y esa visión que tenía Pedro, todos hoy en día dicen que es para declarar que podemos comer lo que queremos. Y todos los tacos pastores y las maridos, disfrútalo, ¿ok? No estoy aquí para condenarte en lo que comas. Pero esa visión no tenía nada que ver con el alimento, porque inmediatamente alguien está tocando la puerta de Pedro, llamándole a ir a la casa de un gentil. Porque todavía no estaban predicando el Evangelio de Cristo a los que no eran judíos. Y Dios está diciendo, lo que Dios limpió, no lo llamas común, no lo llamas inmundo. No pienses que son condenados, merecen el juicio, están viviendo conforme las consecuencias del propio pecado y nosotros vamos a ignorarlos, que no hay esperanza. Nosotros tenemos que tener la actitud del samaritano, abriendo nuestros ojos. ¿Quién está alrededor de mí sufriendo por consecuencia de su pecado? Nosotros necesitamos verlos y necesitamos acercar a ellos. Escúcheme bien, si amas a tu prójimo, no puedes guardar la distancia. Tenemos que acercar a ellos, tenemos que estar en sus vidas. Tenemos que buscar cómo ayudarles. ¿Y cuál es el motivo? La misericordia. ¿Qué es la misericordia? Si Dios es justo, Dios va a juzgar conforme su justicia. Y Dios es justo, Dios es santo y lo hará. Pero Dios también es misericordioso. Si podemos alcanzar la misericordia de Dios, eso quiere decir que Dios, por su gracia y por su amor, no nos dará la consecuencia, el juicio y la condenación que merecemos. ¿Cuántos de nosotros merecemos el juicio de Dios? 2, 3, ¿cuántos de nosotros? Todos. Porque hemos pecado. Sin la misericordia de Dios, sin su amor, sin su perdón, sin su gracia, no tenemos nada. Y no merecemos nada. Pero si hemos recibido su misericordia, en Lucas capítulo 6, verso 36 dice, sed misericordioso como tu Padre es misericordioso. Entonces el samaritano
contrario al levita y contrario al sacerdote, los ministros, los que tenían la responsabilidad, llamamiento y los dones, capacidades para servir, que guardaron la distancia, el samaritano, lo que parece que no está calificado, que no es merecedor de ayudar, pero él fue lo que estaba viendo, la condición, que se acercó, y su motivo era la misericordia. ¿Y qué hizo? Se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Esto comenzó a sanar. Este aceite me recuerda, yo quiero recordarles, está aquí en Lucas también, en Lucas capítulo 4, mire lo que dice verso 18. Lucas 4, 18. Cuando Jesús comenzó a anunciar su ministerio, Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, es el aceite, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A quién estaba viendo y buscando a Jesús? ¿Los que pensaran que eran justos? ¿O los enfermos, los quebrantados de corazón, los ciegos, los cautivos, los oprimidos? Escúcheme bien. Los fuertes, los que son autosuficientes, los que no necesitan ayuda de nadie, van a rechazar a Dios porque su orgullo, que ellos piensan que pueden hacer todo por sí mismos. Escúcheme bien, si quieres amar a tu prójimo, busca